Hola, bienvenidos a otro video de NARM en una diapositiva. El tema de hoy, como ven en pantalla, será hipertensión en el embarazo. Vamos a iniciar recordando que durante el embarazo se nos van a plantear 3 escenarios asociados a la hipertensión. Estos van a ser la paciente hipertensa crónica, la paciente con hipertensión gestacional y la paciente con preeclampsia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro diferencial? Aquí van a ver 3 preguntas que van a ser: ¿está hipertensa? ¿El embarazo es mayor a 20 semanas de gestación? Y si hay datos de severidad. Contestando estas 3 preguntas va a ser más fácil reconocer qué clase de paciente están poniendo en el caso clínico y va a ser más fácil tomar la decisión correcta con respecto al tratamiento. Entonces vamos a recordar un poco la fisiología del embarazo. Y bueno, para esto vamos a ver que cuando la invasión del trofoblasto y de las arterias espirales, si esta se da de forma incorrecta, vamos a tener como consecuencia el error en la placentación. Esto nos va a desencadenar una respuesta inflamatoria, esto va a provocar daño endotelial y secundario al daño endotelial vamos a tener un vasoespasmo generalizado y constante. Esto va a aumentar las resistencias vasculares en la madre y por eso va a haber una elevación de la presión arterial, va a producir hipoxia en la placenta y por eso va a haber una mala nutrición en el feto. Por eso es que asociamos muchas veces la hipertensión y la preeclampsia al RCIO. Pasando a nuestros factores de riesgo, aquí en pantalla nada más les puse los factores de riesgo alto, pero hay muchos factores de riesgo. Pero bueno, entre esos está la gestación múltiple, la nefropatía preexistente, SAF, lupus, el IMC, este es muy importante si es mayor de 35, hipertensión arterial crónica en nuestra paciente, que la paciente igual tenga diabetes mellitus tipo 1 o gestacional, o el antecedente de preeclampsia. Bueno, en obstetricia, muchas veces el antecedente en la mamá o en un embarazo previo juega un papel muy importante en el siguiente embarazo. Y bueno, también pacientes que sean mayores de 40 años. De estos, el SAF y el lupus se tienen un mayor riesgo de que la paciente nos desencadene una preeclampsia temprana. ¿A qué llamamos preeclampsia temprana? A que ésta se presente antes de las 34 semanas de gestación. Y bueno, en negritas están los que considero más importantes, que es el antecedente de preeclampsia, la nefropatía, SAF y lupus. De estos, el que considera el número 1 es el antecedente de preeclampsia previa. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir este cuadro? Vamos a tener varios predictores, como el índice de pulsatilidad medio de las arterias uterinas. Este se considera positivo si es mayor del 95% y lo vamos a tomar entre la semana 11 y 13. O bueno, es el ultrasonido que llamamos 11-14. También vamos a tener un aumento del riesgo del 30% si presentamos Notch bilateral o un IMC elevado, ya dijimos mayor de 35, o también una PAM elevada, que vendría siendo nuestra paciente con hipertensión arterial crónica. También tenemos marcadores biológicos como el PLGT y el PAPRA. Esto casi no lo preguntan, pero se los comento. Entonces, si tenemos estos predictores o tenemos nuestros factores de riesgo elevado, podemos dar como profilaxis ASA de 80 a 150 miligramos, entre la semana 12 a 36. Esto se va a dar por las noches. Esto es para evitar el vasoespasmo. Aquí es muy importante que se inicie antes de la semana 16, porque se considera que si lo iniciamos después de la semana 16, como que ya no tiene caso. Sin embargo, jamás tenemos que darla antes de la semana 12 porque aumentamos el riesgo de que nuestro feto tenga gastroesquisis. Entonces, ahora sí, pasando a este cuadro de la derecha, vamos a ver el diferencial y los diferentes cuadros que nos pueden plantear. Entonces, hipertensión arterial crónica, vamos a ver que esta se va a presentar cuando nuestro embarazo sea menor de 20 semanas, si nuestra tensión arterial es mayor de 140
40-90 en 2 tomas distintas con 6 horas de diferencia, o también si la presión arterial persiste elevada 12 semanas posparto. Entonces, respondiendo a nuestras preguntas, ¿está hipertensa? Sí. Mayor de 20 semanas, no. Y aquí puede o no haber datos de severidad. Si encontramos datos de severidad, caeríamos en este cuadro, donde va a ser una hipertensión arterial crónica más preeclampsia. Entonces vamos a pasar a la hipertensión arterial gestacional. Esta va a presentarse en embarazos donde sea mayor de 20 semanas la gestación, igual otra vez una presión arterial mayor de 140-90. Aquí no va a haber proteinuria, que es lo que nos va a diferenciar de la preeclampsia. Y bueno, este es un dato, el 35% de estos pacientes terminan pasando a estos recuadros, que ya son nuestras pacientes con preeclampsia. Vamos a subdividirlas en preeclampsia con datos de severidad y sin datos de severidad. Sin datos de severidad va a ser aquella paciente que tengamos una tensión arterial en mayor de 140-90 pero menor de 160-110, y no vamos a encontrar ni datos de vasoespasmo ni datos de severidad bioquímica. ¿Cuáles son nuestros datos de vasoespasmo? Van a ser la cefalea, esta usualmente es punzátil y frontal. Podemos tener la presencia de acúfenos o fosfenos, el dolor en epigastrio, el dolor en barra en hipocondrio derecho y edema pulmonar. Los que tienen asteriscos son aquellos que nos mencionan que es un riesgo inminente de eclampsia. En cuanto a la severidad bioquímica, aquí vamos a encontrar parámetros como la oliguria, que va a ser menos de 500 mililitros 4 horas o menos de 0.5 mililitros kilo hora, una creatinina mayor de 1.1, AST o ALT mayor de 70 o que se triplique, el DHL mayor de 600, la trombocitopenia, esta se considera cuando sea menor de 100.000, y proteinuria, que va a ser más de 2 gramos en 24 horas. Vamos a recordar que para que sea preeclampsia ya debemos tener proteinuria, pero se considera severa si tenemos más de 2 gramos en 24 horas. Ahora, hablando de la proteinuria, esta se va a considerar si tenemos 300 miligramos sobre decilitro en nuestra recolección de orina de 24 horas, o si tenemos una relación de proteinuria y creatinuria mayor de 0.28, o si estamos en una comunidad y solo tenemos trias reactivas, si tenemos 2 o más crucis. Entonces, volviendo a nuestras preguntas, en el caso de una paciente con hipertensión gestacional, ¿está hipertensa? Sí. ¿Es un embarazo mayor de 20 semanas de gestación? Sí. ¿Hay datos de severidad? Aquí no encontraremos datos de severidad. O bueno, aquí podríamos cambiarla también por si hay proteinuria, que eso sería igual a preeclampsia. Hablando de preeclampsia, aquí estaría nuestra paciente hipertensa, también tendría más de 20 semanas de gestación y tendríamos tendríamos proteinuria, y ya entonces entrarían si hay datos o no de severidad, que serían nuestros datos de vasoespasmo o de severidad bioquímica. Espero haya quedado claro esto. También podemos considerar datos de severidad una presión arterial mayor de 160-110. Cualquiera de estos es sinónimo de datos de severidad, no debemos tener todo. O sea, si tengo cefalea y proteinuria, ya es datos de severidad. ¿Sale? Ahora, pasando al tratamiento, vamos a ver que a todas las pacientes les tenemos que dar tratamiento si tenemos una tensión arterial diastólica mayor de 90. Recordando, nuestro parámetro va a ser toda paciente que tenga una tensión arterial mayor de 140-90. Entonces, en pacientes con hipertensión gestacional, preeclampsia leve o hipertensión arterial crónica controlada, vamos a tener como medicamento estrella, por así decirlo, la alfametildopa. Esta hay que recordar que tarda aproximadamente 24 horas para hacer efecto. Si no conseguimos metas con alfametildopa, podemos usar nifedipino, hidralazina, labetalol, metoprolol o prazosin. Pero digamos que el que usualmente nos van a mencionar va a ser la metildopa. En dado caso que nos encontremos con una paciente que tenga un cuadro de preeclampsia, pasos que son los que ven en la parte de abajo,
que va a consistir en nuestras medidas generales, nuestros líquidos, la prevención de crisis convulsivas con nuestro famosísimo esquema SUSPAN, el control de la presión arterial y en todos los casos la interrupción del embarazo cuando tengamos nuestra paciente estable. Entonces, medidas generales, pues va a ser nuestro manejo del choque, monitoreo, siempre tener 2 accesos venosos y sonda Foley porque siempre hay que cuantificar. En cuanto a líquidos, se recomienda dar una carga de 250 mililitros de solución cristaloide y la prevención de las crisis convulsivas con el SUSPAN, que consiste en 4 miligramos de sulfato de magnesio y 250 cc de solución salina. Esto va a ser para 30 minutos y vamos a continuar el tratamiento por 24 horas de 1 a 2 gramos. Si empezamos a tener alguna intoxicación, va a haber una inhibición de reflejos tendinosos y aquí nuestro tratamiento va a ser el gluconato de calcio. En dado caso que tengamos alguna paciente con eclampsia, que vendría siendo ya la paciente que nos llega convulsionando, entonces aquí entraría el fenobarbital y la DFH. En nuestro control o en monitoreo de la paciente con preeclampsia severa va a tener que ser la toma de TA cada 15 minutos y si esta paciente llega con menos de 160-110, vamos a tener que disminuir nuestra presión arterial aproximadamente un 25% y esto lo haremos con la betalol, que es el de elección, y si no ya usaremos nifedipino o hidralazina. Y bueno, la interrupción del embarazo se va a dar a las 6 a 8 horas máximo, pero cuando ya nuestra paciente esté estable. ¿Cuándo va a ser una interrupción urgente? Cuando tengamos una paciente con eclampsia, con SID o edema agudo pulmonar. En estos casos no vamos a hacer esta serie de pasos y vamos a pasar a la interrupción urgente del embarazo. Entonces, para recordar más o menos qué actitudes vamos a tomar, si nuestro embarazo es mayor de 34 semanas y tenemos preeclampsia, vamos a tener que interrumpir ese embarazo inmediatamente a estas 6 u 8 horas. Si nuestro embarazo es menor de 34 semanas y nuestra paciente es estable y tiene un perfil normal, es decir, no tenemos ni proteinuria y por consiguiente no tenemos datos de severidad bioquímica ni datos de vasoespasmo, podemos dar maduradores y después la interrupción. En dado caso de que tengamos un paciente con un embarazo menor de 34 semanas y sea inestable y tengamos nuestro perfil o datos de vasoespasmo o severidad bioquímica, tendrá que ser igual interrupción urgente. Y por ejemplo, pacientes que sean hipertensas crónicas o que hayan tenido preeclampsia leve, aquí podemos tratar de mantener el embarazo hasta las 37 o 38 semanas. Entonces, en dado caso que hablemos de hipertensión crónica o gestacional, lo podemos interrumpir hasta las 38 semanas. Y si en dado caso hablemos de una hipertensión crónica no controlada o una preeclampsia leve, podríamos interrumpir nuestro embarazo a las 37 semanas de gestación. Ahora, ¿cuándo vamos a pedir proteínas en orina de 24 horas? A veces tenemos pacientes que tienen alguna otra enfermedad o ya de por sí presentan proteinuria, por eso es que tenemos que tomar estudios basales y tomamos uno en primer trimestre y otro de control. El de primer trimestre va a ser a las 12 semanas y el de control entre la 28 y la 34. Si vemos un diferencial mayor de 500 miligramos sobre decilitros, esto va a ser sinónimo de preeclampsia. Esto va a ser independiente de lo que ya hablamos de la proteinuria, que también, o sea, si nuestra paciente fuera alguien que jamás ha tenido proteinuria y llevamos un basal donde todo estaba bien y de repente tenemos 300 miligramos en nuestra recolección, entonces igual será positivo para proteinuria y ya hablaríamos de preeclampsia. Bueno, creo que eso es todo acerca de hipertensión en el embarazo. Espero les sirva este video. Lo más importante yo creo es que se graben estas 3 preguntas. Si es hipertensa, si es mayor de 20 semanas de gestación. Aquí podrían agregar si tiene proteinuria o no y al final si hay datos de severidad. Espero les sirva y comenten si quieren algún tema.